Soy Ángeles Mastretta y te invito a escuchar Voces del Camino, un podcast de Médicos Sin Fronteras. Son las 10 de la noche en Bruselas. Tu celular vibra con una notificación urgente. Prendes tu computadora. La fecha en la pantalla dice 14 de marzo de 2014. Asunto: muertes por enfermedad no diagnosticada en Guinea. Aún no lo sabes, pero el mundo está a punto de cambiar. El sistema de salud podría colapsar en Guinea, Sierra Leona y Liberia, en África Occidental. Los médicos tratantes están muriendo uno tras otro, contagiados por sus propios pacientes. Entre los síntomas hay fiebre hemorrágica, vómito y algo más: hipo. Debemos prepararnos para el ébola. Aunque nunca haya aparecido en esta región, la situación es más riesgosa que nunca. La población no sabe identificarla, tampoco el personal médico. Los días pasan, los correos se acumulan. En cada uno nuevas cifras, nuevos nombres, nuevos muertos. Desde tu escritorio intentas mantener la calma. La alerta ya se envió. Los equipos en terreno están agotados, pero el mundo guarda silencio. Intentas gritarlo. Médicos Sin Fronteras advierte: el brote es sin precedentes. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que exageras, que no hay motivo para alarmarse. Mientras tanto, el sufrimiento se recrudece. Los equipos siguen enviando mensajes desde Guinea, Sierra Leona, Liberia. No hay camas, no hay espacio, la gente se muere en la entrada. Intentas convencer a gobiernos, agencias, a quien quiera escuchar, pero del otro lado nadie responde. Las promesas llegan tarde o no llegan. Pasan semanas antes de que el mundo reaccione, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. El virus se ha extendido a las capitales, a los aeropuertos, a los titulares. Desde tu pantalla ves el mapa encenderse. Sabes que todo empezó con aquel correo, aquella noche. Más de 11,000 personas morirán. Miles podrían haberse salvado. El eco de la advertencia, la que nadie quiso escuchar, todavía resuena. Tuve que incluso firmar un papel en el que se me decía directamente que en caso de que me enfermase yo de ébola, no podía la organización garantizar mi evacuación del país donde fuera. Y luego incluso si fallecía, no podían garantizar el regreso de mi cuerpo. Entonces cuando vino COVID yo decía, pues esto yo ya lo viví, de otra naturaleza la enfermedad, pero pues sí, muy similar. Y también viene la reflexión de no aprendimos nada. La voz que acaban de escuchar es de José Luis Michelena, que en 2014 fue coordinador regional de comunicación para Médicos Sin Fronteras, cuando la crisis de ébola llegó a su punto más álgido en Sierra Leona y África Occidental. Hoy, Mitch, como le decimos, es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica, y venimos a platicar precisamente de esta experiencia y todas las lecciones y enseñanzas que le dejó. Mitch, bienvenido. Gracias, Sergio, encantado. Mitch, en 2014 Médicos Sin Fronteras pues fue de las primeras organizaciones de alertar sobre el ébola, pues prácticamente a nivel global, una crisis que incipientemente se volvía más grande y más complicada. ¿A ti qué fue el escenario que te recibió cuando llegaste? Sí, mira, yo llegué más o menos en el momento pico de número de casos en Monrovia y en los 3 países. Llegué a Monrovia y era una situación verdaderamente que estaba completamente desbordada la organización, ¿no? La cantidad de pacientes que estaban llegando a los centros de tratamiento, que ya para ese entonces se habían montado muchos en los 3 países, superaba por completo la capacidad de los equipos de atender y eran situaciones muy críticas en términos de la calidad de la atención, la cantidad de pacientes que se podían atender. Y yo recuerdo llegar a ese aeropuerto de Liberia, que por cierto era la única línea aérea que volaba. En aquel entonces todas las líneas aéreas cancelaron los vuelos y encontrarme con, pues sí, un aeropuerto bastante humilde, puede decirse, y salir del aeropuerto y encontrarme una pared de personas, de gente gritando nombres, llenos de coches de distintas agencias de Naciones Unidas, de otras ONGs, y todos gritaban y tenían letreros para que uno se acercara, identificara con quién tenía que irse, ¿no? Y era, sí, estaba todo oscuro, pero había unos reflectores que te
sorprendían y tenías que estar como entre la luz buscando pues a tu equipo. Yo resultó que en el mismo vuelo iba con, yo no me he dado cuenta, volaba con Michel Van Herp, que es uno de los especialistas top, y que ahí, de hecho, él se acercó a mí, dijo, tú eres de MSF, y yo también, no sé qué, y además, por cierto, Michel Van Herp habla español perfecto porque su esposa es peruana. Y bueno, pues ahí fue ya irnos al campamento, al donde estábamos, donde íbamos a vivir pues en las próximas semanas. Pero sí, era un momento verdaderamente de tensión y hay que decir, yo ya llegué en el momento en que ya comenzaba a darse una respuesta por parte de otras organizaciones, porque durante los primeros 3 meses estuvimos solos, 3, 4 meses, incluso más, yo diría. Fuimos la primera organización que respondió junto con Samaritan Purse. Pero ellos habían sufrido dos compañeros de ellos contagiados y habían cerrado sus centros. Entonces, Médicos Sin Fronteras en un momento estaba sola respondiendo a esa crisis, ¿no? Entonces, sí era un momento de mucha tensión y de mucha preocupación y de mucha urgencia, ¿no? Porque se estaba muriendo la gente por cientos todos los días, ¿no? Y la tensión además se sentía a nivel internacional, ¿no? Me causaba mucha curiosidad. ¿Cómo fue que tú eliges o cómo llega esta misión a ti? Porque pues era todo MSF sabía lo que estaba pasando, ¿no? Claro, yo creo que ahí eso también fue parte de la gravedad de la respuesta que estaba y del reto que tenía Médicos Sin Fronteras delante, porque de hecho yo tenía como 3, 4 meses de haber regresado de misiones en Líbano y yo tenía un trabajo aquí en la oficina de México, pero en un momento era tal la cantidad de centros de tratamiento que había que abrir para atender a las personas y la cantidad de personal que se necesitaba, médico y no médico, porque como sabes yo no soy médico, que en un momento la entonces presidenta Joan Liu mandó un correo a toda la organización, a todos nos llegó el correo diciendo, compañeros, necesitamos manos, esto es gigantesco, las demás organizaciones y el mundo no está respondiendo, estamos un poco solos y quien esté dispuesto, y hay que decir, pues obviamente considerando el riesgo, por favor, pues hablen con su pool manager, con su gestor de carrera para que se anoten y respondan porque estamos completamente sobrepasados, ¿no? Esa era un poco pues sí, la situación de gravedad, porque hay que decir que Médicos Sin Fronteras antes era el principal respondiente de otros brotes que se daban en otras partes de África, pero eran brotes pequeños en comunidades aisladas en medio de la selva o de la sabana. Y esta vez llegó al medio urbano y en muchos puntos al mismo tiempo, ¿no? Y Médicos Sin Fronteras tenía 40 especialistas en ébola, digamos, con experiencia y tal, pero aquí estábamos hablando de que se necesitaban miles de personas, ¿no? Y entonces, ¿de dónde? ¿De dónde salían? Entonces, ahí fue cuando Médicos Sin Fronteras incluso tuvo que yo recibí un curso de 3 días para ir, ¿no? En Bruselas, se me explicó y bueno, obviamente todas las medidas de seguridad, pero fue como un proceso también de acelerar la formación para poder mandar a personas a terreno ante esa respuesta, ¿no? Y precisamente, ¿no? De la seguridad y así, ¿qué implicaba para ti a nivel personal ir a esta misión de ébola que pues conllevaba riesgos que normalmente, ¿no? Otros desafíos de MSF no tienen? Claro, sí, no, definitivamente. Y de hecho, pues desde que, digamos, te ofreces, yo me ofrecí, yo me anoté, y bueno, se te pasa información de cómo es la misión y cuáles son los riesgos. Y bueno, incluso ya en los briefings yo tuve que incluso firmar un papel en el que se me decía directamente que en caso de que me enfermase yo de ébola, no podía la organización garantizar mi evacuación del país donde fuera, ya sea Liberia, Monrovia, Sierra Leona o Guinea, porque era muy complicado hacer una evacuación médica. Y luego incluso si fallecía, no podían garantizar el regreso de mi cuerpo, ¿no? De ese nivel era, o sea, porque sí, al final de cuentas, imagínate tú un cuerpo, bueno, ya hablaremos de la enfermedad, pero pues un cuerpo, un cadáver es contagioso, ¿no? Entonces, transportar un cadáver a México desde Liberia, pues hubiese sido una gestión muy compleja, ¿no? Y eso es algo que cuando te lo presentan dices, wow, y me acuerdo además que te decían, tienes que hablarlo con tu familia, ¿no? Y yo tuve que hablar con mi hermano en aquel entonces y decirle, quiero que sepas que me voy a esta respuesta y que pues esta es la información que tengo y si llega a pasar algo, pues sí, ya le comentarás a mi mamá ya estaba mayor y tal, yo no quería preocuparla, pero
que sepan que incluso podría no volver mi cuerpo, ¿no? Y era parte del protocolo, porque así es, porque es la realidad y porque era la complejidad de una misión de esta naturaleza, que sí es muy distinta a otros, ¿no? Bueno, llegamos al momento del trabajo en terreno, ¿no? Te toca generar mensajes, ¿no? Para pues, hacer frente a la desinformación, para que las personas puedan entender, no solamente en una región del mundo, sino en todo el mundo, puedan entender qué es esta enfermedad y de qué se trata, cómo es esa responsabilidad, Claro, ¿no? creo que era una responsabilidad doble, en el sentido de que primero había que trabajar con la población, porque el ébola se había presentado en regiones, sobre todo de África Central y África del Este. Y entonces ahí pues la gente ya más o menos sabía de la existencia de la enfermedad desde los 70s, que se definió, se detectó, digamos, y se clasificó. Pero en África Occidental nunca había habido un brote, nunca. Entonces la gente no tenía ningún tipo de conocimiento ni de los síntomas, ni qué se tenía que hacer. Y obviamente incluso pensaban que era mentira, ¿no? Entonces había que hacer mucho trabajo para informar, para obviamente que la gente pues, se aislara inmediatamente en cuanto presentara síntomas. Todo esto ahora lo vemos normal porque pasamos COVID, pero les estoy hablando de, esto es pre-COVID y la verdad es que sí, había muy poca concienciación de todo este tipo de temas, ¿no? Y más con el ébola, que es todavía mucho más peligroso y sí, más contagioso y sí, más complejo, ¿no? Que el COVID. Entonces, por un lado estaba esa parte de trabajar con la población y tratar con el miedo, pero por otro lado, estamos hablando de un momento en el que somos la principal organización que está respondiendo. Al mundo parece no preocuparle porque es algo que está pasando en África a población, perdón, negra, ¿no? Y entonces no parecía importar. En realidad, cuando empezó el occidente o el primer mundo, como lo queramos llamar, a preocuparse fue cuando se presentaron unos casos importados en España, en Texas, etcétera. Y ahí es cuando, wow, entonces ahí fue cuando empezó a dar la respuesta. Pero también el llamado de nosotros era, hay que prestar atención. Y de hecho, la preocupación no es que haya un caso en Texas, es que hay decenas de miles aquí, ¿no? Y se están muriendo, ¿no? Entonces era documentar lo que estaba pasando, hablar de la gravedad, de la necesidad de que más respondientes acudieran. Incluso fue una cosa muy sui generis para MSF, que Joan Liu, cuando compareció ante el Consejo de Seguridad, pidió la participación de equipos militares que están capacitados para ataques biológicos, porque era la única forma de que hubiera capacidad para contener los contagios, etcétera, con esos, digamos, grupos de élite militar entrenados para responder a ataques biológicos, ¿no? Que es súper irónico que MSF esté llamando a una intervención, digamos, de un cuerpo militar, pero es que no había capacidades en el mundo para eso. Entonces la comunicación era, por un lado, hacia el mundo, decir, esto está pasando aquí, la gente se está muriendo, y luego hacia la población, ¿no? No, y tocas algo también bien interesante, ¿no? Cómo se genera conocimiento, ¿no? Cualquiera que conoce un poco el funcionamiento de Médicos Sin Fronteras, pues te das cuenta de que poco a poco te vas enterando de una situación, puedes desarrollar más puntos, pero aquí pues es crítico, ¿no? Cada momento, cada cuentagotas. ¿Y cómo era esa parte? ¿Tú cómo te enterabas de los nuevos conocimientos sobre la Pues mira, enfermedad? en realidad todos los días, un poco la rutina, a las 7 de la mañana en el compound donde estábamos viviendo, que por cierto hasta eso era distinto, ¿no? O sea, la vida, todos teníamos una habitación para cada uno y no era por comodidad, era precisamente para prevenir el contagio, ¿no? Y todos los días a las 7 de la mañana teníamos una reunión, ¿no? Y era súper fuerte porque en esa reunión la coordinadora médica informaba del número de fallecidos de la noche, del día anterior, digamos, y el número de nuevos ingresos, y si nos iba bien, con algún egreso de alguien que se había recuperado, que eran 2, 3 personas y todos aplaudíamos. Pero era una situación de muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, ¿no? Casos muy extraños, sí, gente, por ejemplo, que aparecía de haberse recuperado y de pronto caía muerta, ¿no? Eran situaciones que había mucho desconocimiento de la enfermedad, incluso a nivel de Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque Médicos Sin Fronteras respondía a estos pequeños brotes que afectaban, estoy hablando de aldeas de 500, 600 personas con una mortalidad muy elevada, pero se lograba contener y no había tiempo de hacer mucho estudio clínico sobre el comportamiento de la enfermedad, porque el objetivo era detener el número de muertes. Se daba la atención paliativa, digamos, para las personas, pero la idea era que se detuviera, ¿no?
Y de pronto aquí tienes una cohorte, un universo de pacientes de distintas condiciones, distintas edades, embarazadas, niños. Y entonces empieza a aprender el comportamiento de la enfermedad, cómo tratarla, cómo mejorar el tratamiento, ¿no? Y todo eso se conversaba en esas reuniones de las 7 de la mañana, ¿no? También obviamente pues había como todos estos llamados de simplemente necesitábamos más laboratorios, ¿no? Que otras universidades, al final llegaron, ¿no? Universidades y centros de investigación de Francia, de Bélgica, de Italia, trajeran equipos para hacer trabajo de laboratorio, para medir qué pasaba con la sangre de los pacientes, con los niveles de electrolitos, muchas cosas porque había que entender mejor la enfermedad, ¿no? Y todo eso se conversaba y pues ahí te dabas cuenta de que tenían un caso particular. Recuerdo esta mujer, por ejemplo, que llegó embarazada ya pues casi en trabajo de parto, que ella no tenía ni dolor, ni fiebre, ni dolor de garganta, ni nada. Ella decía que ella iba a parir y todos los hospitales estaban cerrados. Y pues se le admitió obviamente de forma aislada y se dieron cuenta que estaba infectada con una carga viral tremenda y estaban muy sorprendidos de que no tenía síntomas, ¿no? Entonces eran cosas que los que ya sabían de ébola decían, esto nunca lo habíamos visto, no entendemos esto, no entendemos por qué esta persona tiene síntomas o esta no. Entonces era sí, como un trabajo frenético de aprendizaje clínico que lo veías en las conversaciones con los compañeros en el desayuno, ¿no? Sí, sí. Y justo este aprendizaje clínico, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es el ébola? ¿Cómo afectaba el cuerpo humano? Pues mira, en realidad es muy complejo porque obviamente es una enfermedad en la sangre, principalmente es un virus, pero que principalmente ataca a todos los órganos, ¿no? El hígado, los riñones, el tracto intestinal, todo, ¿no? Y produce el rompimiento de los vasos sanguíneos y por eso cuando ya es muy avanzada produce las hemorragias, ¿no? Cuando ya está muy avanzada y que de hecho ya cuando estás el paciente está en etapa hemorrágica ya no hay nada que hacer por el paciente, ¿no? Pero obviamente, digamos, afecta a todos los órganos del cuerpo, ¿no? La piel produce sarpullidos, los ojos, sí, de hecho hay muchos efectos, incluso para las personas que se recuperan, muchos efectos post-ébola, digamos, muy graves. Y en ese sentido también era como, en algún momento alguien me dijo, es que nunca nadie ha hecho una autopsia de un paciente de ébola porque es peligrosísimo hacer una autopsia de un paciente de ébola. Y hasta esa emergencia empezaron a hacer las primeras autopsias, ¿no? De ese nivel de desconocimiento de la enfermedad estamos hablando, ¿no? Y entonces eso tenía que ver también con qué tipo de soporte médico se le puede dar al paciente. Y hay que decir que en esos picos en los que llegaban pacientes y que incluso se tenían que rechazar, tristemente, el promedio de tiempo dedicado a cada paciente era de 1 minuto, que es completamente inaceptable. Pero si un médico o una enfermera puede entrar solo por 1 hora, por periodos de 1 hora, porque si no se corre peligro de hacer un error y pincharte, por ejemplo, y tienes 50 pacientes a los que les tienes que dar antipiréticos porque tienen mucha fiebre, medicamento para el dolor, hidratarlos, etcétera, y tienes 50 y entraban en parejas por una cuestión de seguridad para que se vigilaran uno al otro, no había forma, ¿no? Conforme fue, bueno, obviamente reforzándose el equipo y más personal, y también otras organizaciones empezaron a dar un paso adelante, empezó obviamente a extenderse el tiempo que se le dedicaba a cada paciente y a decir, lo vamos a canalizar o la vamos a canalizar, le vamos a dar esto, una atención mucho más centrada en el paciente. Depende mucho también de comorbilidades, si la gente tenía diabetes, si la gente tenía hipertensión. Es muy complicado y fue por eso que se logró poco a poco bajar los niveles de mortalidad que estaban en 90% de décadas a más o menos 65-70%, ¿no? También en ese momento es cuando tú como coordinador de comunicación regional puedes atacar más la desinformación, ¿no? Porque ya están como haciendo esas intervenciones un poquito más elaboradas. Claro, ¿no? Y era como muy importante. Por ejemplo, nosotros dijimos en un momento, porque era tal nivel de sufrimiento por todos lados, que nuestras noticias y nuestras actualizaciones al mundo no podían ser tan negativas siempre. Y entonces fue cuando nos empezamos a concentrar en los casos de sobrevivientes,
En las historias sí, de éxito, incluso pues Médicos Sin Fronteras optó por esta estrategia de que los sobrevivientes que quisieran y darles trabajo para que trabajaran dentro de las áreas confinadas, porque ya habían sobrevivido a la enfermedad, ya tenían una inmunidad y entonces podían trabajar con menor riesgo de contagio y así alargar también la atención a los pacientes que estaban, ¿no? Porque ellos ya no tenían que estar solo una hora, ¿no? Como los médicos que no eran sobrevivientes de ébola. Y entonces así fue como todo este proceso de tratar de dar una perspectiva más esperanzadora. Positiva es difícil decirlo, pero al menos esperanzadora fue cuando colocamos este muro a un costado en Monrovia, y de hecho en todos los proyectos, porque también en Freetown lo hicimos, con las manos de los sobrevivientes, porque fue cuando empezó a subir el número de sobrevivientes, ¿no? Y hay historias súper bonitas de gente, súper bonitas y súper tristes. Muchos sobrevivían y nadie más de su familia, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco justo de... Sí, de digo, tengo esta historia que a mí persona. me marcó mucho de Mohammed, que era un hombre de unos 60 y algo de años, que ya estaba trabajando dentro del centro de tratamiento, ofreciendo atención, y un día me puse a platicar con él y me dijo que había perdido a 7 miembros de su familia, su esposa, sus hijos, su suegra, ya no recuerdo bien. Y sí, bueno, pues obviamente pues estábamos rodeados de ese tipo de historias, ¿no? Y en un momento guardamos silencio y en un momento volteó y me dijo, gracias. Y le dije, ¿gracias de qué? Me dijo, gracias porque si no estuvieran aquí, nadie en el mundo sabría de lo que estamos sufriendo, ¿no? Y eso a mí me significó muchísimo porque era también esta idea de que, y es un poco lo que vimos recientemente quizás en Gaza, ¿no? Que al interior de la crisis la gente piensa que el mundo no está viendo, ¿no? Que están olvidados. Y él en ese sentido, pues le daba mucha importancia a que el mundo supiera lo que acababa de pasar él con su familia y su comunidad, ¿no? Y le dio mucho significado para mí al trabajo de comunicación en Médicos Sin Fronteras, ¿no? Porque realmente que sepan que su historia se conoce les devuelve también dignidad, ¿no? Entonces eso fue como muy impresionante. También estaba la historia de Salomé, que Salomé fue una paciente que también perdió a varios de su familia. Ella y su hermana sobrevivieron y Salomé también comenzó a trabajar con nosotros como enfermera. Ella, de hecho, se le entrenó como enfermera y podía canalizar y tal. Y ella, sí, de hecho hay un reportaje que se hizo de ella, al nivel de que pues en ese tiempo llegó la revista Time y decidió nombrar al equipo de Médicos Sin Fronteras y a los trabajadores comunitarios como Salomé o enfermeros, la persona del año de Time. Entonces se hizo un número que eran varios retratos porque no era una sola persona la persona del año, sino todos los respondientes de ébola, ¿no? Y Salomé fue la que hizo la portada. Y recuerdo que le dijimos, Fernando Calero y yo, cuidado porque si tú aceptas pues, aparecer en la portada de Time, el resto de tu vida vas a ser una sobreviviente de ébola, ¿no? Esto obviamente marcó tu vida porque perdiste a tus familiares, a sus papás, me acuerdo. Pero pues estar en la revista Time pues te va a marcar de por vida como Salomé la sobreviviente de ébola, ¿no? Ella lo pensó, me acuerdo que se tomó varios días y al final dijo que sí, y aceptó y posó para la revista Time. Pero tristemente, Salomé, 2 años después, pues ya rehizo su vida, se casó y creo que para el nacimiento de no me acuerdo si era 5º o 6º hijo, porque tenía ya, fue al hospital con complicaciones en su parto y los médicos les dio miedo atenderla porque sabían que era una sobreviviente de ébola y todavía había como un miedo ya pasaron 2 años, pero esta sobrevive a ébola. Y entonces se tardaron 3 horas, ella creo que entró en convulsiones y falleció, ¿no? Y a mí me parece súper triste, bueno, además era una persona encantadora además, pero súper triste que, pues sí, el estigma fue la que la mató, ¿no? Porque pudo haber sido atendida, no sabemos si pudo haber sobrevivido, pero creo que pasaron 3 o 4 horas hasta que un médico aceptó desplazarse de otro hospital a atenderla, porque el personal del hospital a donde fue le dio miedo a atenderla porque sabía que era una sobreviviente de ébola. Entonces son historias así muy fuertes. Sí, que toca un punto bien sensible, ¿no? Entre la tensión entre decir la verdad, querer exponer y el pánico que uno sabe que eso genera. Y fíjate que ahí, en ese sentido, por ejemplo, tuvimos una reflexión muy fuerte porque, o sea, también reconozco que existe esta ansiedad por mostrar
este sufrimiento y porque el mundo lo vea. Pero por otro lado, los pacientes de ébola dentro del centro, pues están en una situación de un nivel de vulnerabilidad y de dolor y de miedo, de terror, porque es de verdad. O sea, yo creo que a uno le dicen tienes ébola y es una sentencia de muerte de alguna manera. Quizás ahora ya menos, pero en ese entonces era terror absoluto y dolor y sí, sí, ya no eres dueño de ti, ¿no? Y entonces cuando, digamos, empezó la crisis, se permitió en algún momento entrar a ciertos periodistas, no todo mundo, pero que pues, se pusieran el traje y entraran para ver cómo se atendía a las personas y cómo estaban los pacientes. Pero en un momento dijimos, no. O sea, estamos exponiendo a estos pacientes en el peor momento que un ser humano puede atravesar, a que los fotografíen y a que, o sea, no. Y entonces cancela, eso yo fue mi, lo consulté con el jefe de misión, decir, no podemos seguir permitiendo esto. Entendemos que ver la imagen del paciente también tiene un impacto para llamar la atención al mundo, pero por otro lado, por encima está la dignidad de los pacientes, ¿no? Y entonces prohibimos cualquier ingreso de prensa a los centros de tratamiento, ¿no? Y necesitas, pues, equilibrar la necesidad entre la transparencia, decir lo que está pasando y cuidar a las personas. Porque, a fin de cuentas, como staff de comunicación de Médicos Sin Fronteras, siempre tienes muy claro que pues, no eres una agencia, no eres el New York Times. Aunque pudieras hacer ese reportaje, no lo haces, porque se debe premiar, ¿no? Exacto. Y además hay que decir que nos llegaban, ahí sí, ya cuando se hizo famoso la situación, que vuelvo a decir, porque hubieron casos en Europa, en Estados Unidos, entonces de pronto tenías ahí en fila, literalmente en fila, o nos repartíamos, él está con el New York Times, él está con Al Jazeera, él está con The Guardian, pero a CNN, lo que se les ocurra, era todos los medios estaban ahí y todos querían una exclusiva y todos querían entrar, y en algún momento me acuerdo que era Vice que quería que pusiéramos una GoPro en el traje de los médicos, que dijimos no, porque de nuevo pues es como vas a tener de frente al paciente, etcétera, ¿no? Pero de pronto se generó toda una euforia por cubrir, porque además el ébola es como mítico, ¿no? O sea, por el miedo que da, incluso por la naturaleza de los síntomas de la enfermedad, la hemorragia sí, ¿no? Y entonces en ese momento tuvimos que como balancear de que sí queremos tener esta visibilidad. Y recuerdo que a nivel del movimiento, nunca MSF había tenido quizás tanta visibilidad global como con la respuesta de ébola. Éramos los protagonistas de la salud ¿no? Pero de pronto decíamos, no queremos tanta visibilidad, no queremos, y sobre todo no queremos exponer a los pacientes a una situación injusta, insensible, explotadora incluso, ¿no? Porque esto también pues, se hace para vender clics, ¿no? Entonces, sí, tuvimos toda esa reflexión y de hecho, pues hicimos muchos medios nos odiaron, ¿no? Porque dijimos, no vamos. Sí, porque tienes el riesgo, ¿no? De convertirte en entretenimiento, a fin de cuentas. Exacto. Y yo creo que ahí el link que hicimos fue, tenemos que vincular la acción de dar testimonio y de que la gente vea esto con la ética médica. O sea, seguimos los mismos criterios que un médico haría en términos de no voy a compartir los datos del paciente ni los datos biométricos, ¿sabes? Entonces, es así, de ese nivel digamos, de restrictivos nos pusimos, porque si queríamos hablar de la situación, pero proteger a los pacientes como un médico protege a los pacientes, ¿no? ¿Y hubo algo que a ti te sorprendiera de esta intervención o en el progreso de la misma? Mira, sí, muchas cosas, la verdad, porque de entrada yo vi al MSF como nunca lo había visto en términos de la dimensión de sus capacidades, con todo y que la organización estaba completamente superada, ¿no? O sea, realmente no había más personal, no había más recursos, botas, guantes, trajes. Imagínense que cada traje, cada vez que se usa, se tiene que quemar. Entonces, creo que en todas las respuestas se consumieron 300,000 trajes protectores, ¿no? Una cosa que no me acuerdo la cifra, pero es de cientos de miles, ¿no? Y la capacidad de Médicos Sin Fronteras, de entrada, todo este trabajo que hizo de capacitar a más personal de Médicos Sin Fronteras, pero también capacitar a personal de otras organizaciones, porque tenían que entrar al quite, al ruedo, ¿no? Y nadie sabe. Entonces, MSF tuvo que poner centros de entrenamiento en Bruselas, en Ginebra,
para hacer entrenamiento rápido para otras organizaciones para que vinieran a terreno a ayudar, ¿no? La capacidad de gestión, por ejemplo, yo me acuerdo que la promotora de salud, porque había que salir a las comunidades, obviamente a hablar de la enfermedad, que la gente entendiera el aislamiento. Ahora pues hablamos de sana distancia, pero en ese entonces nadie entendía. El tema de los enterramientos seguros, porque la gente allá ritualmente los sepelios son 3 días con el cadáver, ¿no? Con el muerto, y eso pues obviamente una situación así no se puede. Y decía, necesito 20 camionetas porque quiero mandar 20 equipos a meternos en Sierra Leona a la montaña. Y a los 3 días estaban 20 camionetas que habían llegado por barco en Abiyán, en Costa de Marfil, ¿no? Era una capacidad de gestión logística y entrabas no sé, los estacionamientos llenos de camionetas de Médicos Sin Fronteras, el tanque era un rotoplas gigantesco lleno de polvo de cloro, ¿no? Que venía por barco. Todos los puertos de esos países estaban cerrados, entonces toda la logística era llevarlo a Abiyán o a Accra y luego por carretera. Entonces, y luego toda la parte clínica, ¿no? Montar laboratorios en chozas y hacer las pruebas lo más rápido posible, vuelos en helicóptero, pero los helicópteros obviamente tenían que ir llenos de plástico en donde se metían los pacientes para que el piloto no se contagiara. O sea, era todas las capacidades de Médicos Sin Fronteras en su máximo esplendor, desde la parte clínica médica hasta la parte logística. Y luego hay que decir, también la comunicación. Comunicamos. Yo tenía un equipo en cada uno de los puntos, en Guinea, en Conakry, en Sierra Leona, en Gekedú, en Kailahaun, en Foya, en Liberia. O sea, y entonces yo tenía que decir, tú estás haciendo una historia de este paciente, de los sobrevivientes, no sé qué, tú vas a hacer una historia sobre la importancia de la promoción de la salud mental. Y entonces era como coordinar todo y generábamos unos paquetes en cuestión, que ahora lo pienso y digo, ¿cómo lo hacíamos? Generamos una cantidad de información de todos los ángulos, ¿no? De lo que estaba pasando, que fue espectacular. Y hay que decir, fue pues todas las secciones de Médicos Sin Fronteras trabajando al unísono y con como bolillos, digamos, ¿no? Eso yo la verdad es que digo, wow, ese día yo ya conocía, tenía años trabajando con MC, pero en ese proceso dije, wow, somos muy buenos, ¿no? Como organización, sí, sí. Y bueno, pues en algún momento tienes que regresar, tienes que volver y pues es como una lección inmensa, ¿no? O sea, ver este sufrimiento de primera persona, ver la resiliencia, el muro del que hablabas. ¿Cómo es regresar y tú convertirte ahora en portavoz de esta crisis? Sí, creo que gran parte era para mí, porque de nuevo creo que este tema de la preocupación vino cuando se empezaron a dar casos fuera de la zona, ¿no? Y eso a mí me indignaba, porque decía, ¿por qué nos preocupamos cuando ya llegó acá? Que yo creo que, de nuevo, COVID nos lo demostró, ¿no? Y fue como vuelta la burra al trigo, ¿no? Cuando empezó en China, todo el mundo dijimos, pues mala onda que están con una epidemia extraña en China, ¿sí? Después, obviamente, como pues pasó, lo que vivimos en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ese sentido como tan como egoísta, podría decir, o de que, pues si está pasando allá no me preocupa, hasta que me llegue me preocupo, ¿no? Pues a mí yo venía muy tocado, ¿no? Muy sensibilizado de ver literalmente gente muriendo en las calles cuando pasabas en el coche, ¿no? Entonces, un poco el mensaje fue, preocupémonos porque la emergencia está allá, ¿no? Aquí ha habido 1 o 2 casos, no sé qué. Yo aquí regresé y pues de hecho pues intercambiamos con el gobierno de México para que hubiera una cierta capacidad de ¿Cómo fue cuando atención. regresaste? Sí, a ver, yo aterricé en el avión y me acuerdo que, no sé, alguien del aeropuerto pues aterrizó y estábamos desembarcando del avión y entró alguien, supongo que un personal del aeropuerto, no sé qué cosa, y gritó mi nombre, José Luis Michelena. Y yo, sí, yo estaba bajando mi maleta, ¿no? Y entonces, ¿es usted el que viene de Liberia? Y se hizo un silencio en el jumbo, porque estoy hablando desde el punto en el que esa era la noticia en el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que todo el mundo se quiso morir, o sea, y entonces y aparte me dice, venga conmigo, tiene que desembarcar primero. Entonces fue, con permiso, y pues tuve que desembarcar primero. Yo creo que todo el avión se llegó a bañar en cloro a su casa cuando vieron que alguien, y me desembarcaron, ¿no? Pero y sí, luego pues obviamente aquí intercambiamos mucho con la Dirección General de Epidemiología
Incluso fuimos a dar unas pláticas de cuáles eran los ejes de acción que se tenían que tener en cuenta en una situación así. Incluso recuerdo que el gobierno de México puso un pabellón en el Hospital de Niño Quemado, un piso entero en el caso de que hubiera casos, y yo, por ejemplo, si presentase síntomas, tenía que avisar y me llamaba una epidemióloga 2 veces al día y yo tenía que monitorear mi temperatura y llevar un registro 2 veces al día también. Y fue como un proceso también de intercambiar conocimientos. Hay que decir que aparte de mí, que yo no soy médico, 3 o 4 compañeros nuestros mexicanos del Grupo Internacional de Médicos Sin Fronteras, que de hecho uno es Frankie, nuestro actual director adjunto, estuvieron en esa respuesta, ¿no? Y también ellos, pues obviamente ellos sí ya desde una perspectiva más clínica, incluso Maya, una enfermera, que Maya hizo una cosa súper linda, porque recordarán que los trajes son amarillos, ¿no? Y entonces, pues ella entraba al pabellón donde estaban niños enfermos en Sierra Leona, me acuerdo, con ébola, y les daba miedo, los niños no veían una cara porque todo cubierto, todo, y entonces ella les llevaba dibujos de Minions, porque si te pones a ver, el dibujito del Minion se parece al traje de ébola, y así o sea, inventó esa estrategia para que los niños no tuvieran miedo pues sí, de la gente que los venía a tocar, a atender, a canalizarlos, lo que sea, y que nunca les veía la cara. Imagínense el terror de un niño solo de 3, 4 años. Y entonces usó los Minions para que los niños le tuvieran confianza a los. Entonces hubo como mucha experiencia clínica, más la mía es más desde el ámbito de la comunicación y del posicionamiento. Pero pues sí, Franklin, Citlali, Maya, Gerardo, que ya no está trabajando con Médicos Sin Fronteras, está en otra organización, pero era un grupo importante de mexicanos que luego pues dimos distintas conversaciones, charlas, pláticas, etcétera. Y luego pues obviamente venir también aquí a hablar de la situación ante los medios de comunicación, un poco para que la gente le pusiera como más atención a la situación, ¿no? Y también a la distancia recordar pues a los pacientes como Mohamed, como pues la otra enfermera que nos contabas. O sea, es bien difícil, ¿no? Lidiar con esa parte. Salomé. Sí, no, la verdad es que sí fue un proceso como muy duro y ahí también debo decir que Médicos Sin Fronteras puso un sistema de atención en salud mental para todos los que fuimos a la respuesta, ¿no? Y a mí, yo tengo muy presente, y afortunadamente pues no lo necesité, pero incluso un año después de mi regreso, me llamaron para preguntarme cómo estaba, ¿no? Y eso, pues dije, estoy bien, gracias, pero me hizo sentir tan cuidado, ¿no? Pero claramente además la organización sabía que lo que habíamos vivido era muy traumatizante, ¿no? Sí, incluso el tema de llegar, y yo aquí, algunas personas me hicieron el feo de no te veo hasta que no pases la cuarentena y tal, ¿no? Que se siente uno como apestado, ¿no? Yo en ese sentido pensé mucho cuando empezó el VIH, ¿no? De pronto me sentí así, ¿no? Como ostracizado, ¿cómo se dice en español? Ostracized, pero porque mucha gente no quería verme, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Digo, obviamente pues, considerando el sufrimiento que había ya, pues lo mío estaba yo en el paraíso, ¿no? Pero sí fue todo un proceso muy raro, que además, debo decir que a mí en lo personal me preparó para después lo que vino con COVID, ¿no? O sea, yo decía, yo ya un poco me reía, ¿no? No me reía, pues, pero decía, pues esto yo ya lo viví, ¿no? E incluso el tema de no tocarse, de la distancia, sí, de todas las precauciones, el cloro, porque ahí, por ejemplo, era de habitación a habitación te tenías que lavar con cloro, ¿no? Sí, nosotros teníamos un compound en el que pasabas, pues eran como cabañitas, y cada vez que entrabas a un lugar te tenías que volver a lavar las manos con cloro, y si salías te volvías a lavar. Me acuerdo que terminamos con las manos todas peladas, ¿no? Pero sí, entonces cuando vino COVID yo decía, pues esto yo ya lo viví, de otra naturaleza la enfermedad, pero pues sí, muy similar. Y también viene la reflexión de no aprendimos nada, ¿no? O sea, porque Claro. creo que la experiencia de ébola que llevó al sistema de esos países al límite, los intereses económicos de por medio, varios países se negaban a declarar el brote para no tener una afectación económica, y luego pues salió el tiro por la culata, ¿no? Y pues cuando vino COVID, pues fueron como muchas reacciones muy similares, ¿no? Y
y esperemos, toquemos madera, pero que no vuelva a pasar, pero sí me parece como importante que haya un aprendizaje de estas experiencias tan devastadoras para tanta gente y para el sistema de salud. Se murieron cientos y cientos de trabajadores de la salud de los 3 países. Sierra Leona se quedó sin médicos, ¿no? O sea, con muy pocos médicos y Liberia también, ¿no? Sí, y bueno, justo ya estabas planteando un poco esta mirada a futuro, ¿no? Llegó el COVID, hay otros brotes de ébolas actuales, ¿no? Y creo que sería muy padre escuchar también cuál es tu lección extraída para el futuro del trabajo humanitario, desde ya tu posición como director, ¿no? Ya ni siquiera como comunicación. Pues mira, yo te diría que por un lado, claramente se tiene que trabajar en respuesta rápida. Cuando hay este tipo de brotes, la respuesta tiene que ser rápida y desde distintos ángulos, desde la prevención, desde el aislamiento de casos, todos estos, digamos, criterios clínicos o de respuesta, ¿no? El rastreo de contactos, lo vivimos en COVID, ¿no? Etcétera, para que, digamos, con esperanza se pueda contener los brotes, ¿no? Pero claramente, pues yo diría, pues tiene que ponerse la salud por encima de los intereses económicos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, a mucha gente, pues cuando el COVID, que también pasaba en ese tiempo, la gente estaba furiosa porque estaba confinada o porque se cerraron los servicios, los centros Negocios, comerciales, ¿no? Sí, claro. Y eso a la gente le desespera mucho, y nosotros además ya lo habíamos vivido con la H1N1 aquí en México antes, ¿eh? Entonces yo ya tenía como un... pero entonces creo que es este tema y luego, sí, digamos, de entender que pues, lo primero es la salud, ¿no? Y que si no lo priorizas, pues pasó lo que pasó y se hizo global, ¿no? Obviamente con el ébola. El ébola no se extendió más por su método de contagio, que no es por el aire, entonces es más difícil, ¿no? El contagio que como con el COVID, ¿no? Pero si hubiera pasado, no quiero ni pensarlo, ¿no? Y yo creo que también es el tema de que realmente tenemos que responder todos, ¿no? O sea, no puede ser que una organización prácticamente durante 6 meses haya sido prácticamente la única que logró responder, ¿no? Sí, esto tiene que ser un esfuerzo colectivo, ¿no? Y después, pues obviamente ya entran otros actores. Creo que es bien importante también el tema, y Médicos Sin Fronteras abrió su cohorte de pacientes para la investigación y por eso ahora hay una vacuna. A mí me tocó recibir a la gente de la Universidad de Oxford que llegaron ahí, porque pues teníamos de pronto cientos y cientos de pacientes con los que puedes hacer un estudio pues, con una representatividad numérica suficiente para, ¿no? Que eso también era parte del problema. El ébola antes pues, le daba tan pocas personas que pues no tenías, en términos numéricos, estadísticos, no tenías cómo probar la eficiencia de nada, ¿no? Y luego, pues, el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, también fue un proceso colectivo que se dio pues, y lo vimos de nuevo con COVID y el desarrollo de la vacuna tan rápido, ¿no? Cuando las cosas ya se ponen así tan complicadas, pues de pronto ya se reacciona. Ojalá tuviéramos esa capacidad de reaccionar pues antes de que la cosa se salga de control, ¿no? Y de que haya sobre todo tanto sufrimiento, ¿no? Y sí, yo creo que en ese sentido para mí lo más clave es, y pasa con COVID, y pasa con ébola, y pasa también con la falta de respeto al derecho internacional humanitario, que no podemos pensar que lo que pasa en otra parte del mundo no tiene un efecto sobre lo que vivimos en nuestro cotidiano, ¿no? Y eso nos tiene que quedar bien claro porque es desde la falta de respeto a los hospitales, si pasa ya y no hay una consecuencia, un día nos va a pasar acá, ¿no? Y lo mismo con una enfermedad que no es atendida, ¿no? Y que de pronto se vuelve una epidemia. Entonces, tenemos que pensarnos como una sociedad global, ¿no? Y que nos tiene que preocupar lo que pasa en otras partes del mundo, porque definitivamente tenemos ejemplos de la historia reciente que demuestran que nos termina afectando como sociedades, ¿no? Y eso o sea, la solidaridad también es porque somos todos como humanos, ¿no? No por naciones, ¿no? Y por eso Médicos Sin Fronteras, o sea, no es fortuito que nos llamemos Sin Fronteras, porque estas cosas traspasan, ¿no? Y tenemos que concebirnos como seres humanos, no como mexicanos o como liberianos, ¿no? Muchas gracias, Mitch, por participar en este episodio de Voces del Camino. Estamos en la segunda temporada.
Por supuesto, queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en redes, que donan, porque todo importa. Cualquier granito de arena, si no estás en capacidad de donar, pues que compartas sí importa, ¿no? Y que puedas visibilizar también y que te hagas consciente para construir estas sociedades globales, ¿no? A las que aspiramos, donde el sufrimiento del otro lado del mundo aquí también tiene su peso. Claro, totalmente. Y yo creo que en ese sentido es muy importante como destacar el trabajo de los voluntarios, de los trabajadores humanitarios, y que en estas situaciones realmente pues arrimaron el hombro y más, ¿no? Y creo que es parte de este espíritu solidario que va más allá de las fronteras y que realmente demuestra que nos importan los seres humanos, ¿no? Y eso yo creo que pues es muy importante destacarlo y que realmente lo interioricemos como parte de nuestra forma de pensar y que por eso nos llamamos Médicos Sin Fronteras, porque nos importa el sufrimiento, aliviar el sufrimiento, ¿no? Y eso no importa dónde sea, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, Mitch.